Buenos días, con la ayuda de Dios estamos aquí nuevamente presentes para nuestro tema, en este caminar en la Eucaristía. Pues ahora nos ponemos en la presencia del Señor, le pedimos su asistencia al Espíritu Santo, que llene nuestros corazones de su amor, que la Santísima Virgen, Mujer Eucarística, nos acompañe y de su mano podamos recorrer el camino para llegar a Jesús, y nos disponemos con la palabra del Señor a poder dedicar este tiempo a Él. El tema que hoy vamos a ver es ese discurso de la última cena en el que el Señor abre su corazón para poder tener esa atención de sus apóstoles a lo que son sus últimas disposiciones y darse y entregarse totalmente, como sabemos, en la Eucaristía. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, y si puedes seguir o quieres seguir anotaciones, vamos a estar ahora en los capítulos 13 al 17, en donde está el séptimo discurso que dio Jesús, que San Juan nos describe, y que en este discurso pues es su despedida. El capítulo 13, tú sabes muy bien, se sitúa dentro de lo que es ya la Pascua del Cordero de Dios, Pascua, paso del Señor. Es una noche de despedida y también una noche para corroborar y sellar con su sangre esa nueva y eterna alianza. Ya decíamos en alguna clase anterior cómo la alianza es esa concesión soberana y gratuita que Dios hace a su pueblo de su comunión personal, que la alianza es un pacto sellado con la sangre de Jesús. Y entonces, si tú abres tu capítulo 13, ahí vamos a iniciar. Vamos a encontrar en el relato de San Juan, único que lo habla, el lavatorio de los pies. Te recuerdo que esta primera parte va a ser desde el verso 1 hasta el 30, el lavatorio de los pies, y que la reconocemos como un relato sacramental. En este relato sacramental va a haber un diálogo de Jesús con sus discípulos acerca de cuándo les lava los pies, de que ellos hagan lo mismo que él ha hecho, que el servicio va a ser lo que los distinga en la caridad y en el amor, que Pedro no quiere que lo hagan y después quiere que lo bañe completo. En la primera parte de este discurso, de este capítulo 13, del 1 al 31, es esta parte sacramental y hay un diálogo, Jesús con sus discípulos. Al iniciar el verso 32, vamos a entrar en lo que ya va a ser realmente el discurso de Jesús. Y esta va a ser una parte moralizante. La parte moralizante nos va a llevar a cómo desaparece el diálogo de Jesús con sus discípulos y es sustituido por el discurso insólito de Jesús. Y en este discurso vamos a encontrar alusiones eucarísticas, en fin, reminiscencias de hablar del amor, del vino, en fin, de la vid. Ahora, el lavatorio que nos presenta y la actuación que Jesús tiene de entrega y radical, pues va a tener como fin el que después de estos capítulos va a ir Jesús ya a su pasión y a su muerte. Y tenemos que tener muy presente entonces, Cristo es el sacramento primordial y la Eucaristía es la revelación del amor y de la entrega de Cristo hacia nosotros. Vamos a ir viendo algunos momentos especiales, llamativos dentro de este discurso. Podríamos dividir incluso el discurso en dos partes principales. La primera parte del discurso pues nos va a llevar a lo que le llamamos el discurso eucarístico y es del capítulo 13, verso 32 al capítulo 16 cuando termina, ya que el capítulo 17, hermosísimo, lo conocemos como la oración sacerdotal, dentro de este mismo discurso de la última cena. Para poder entender un poquito más tantos temas como de riqueza tan grande como hay ahí, vamos a tomar primero la primera parte del discurso
y va a tener para nosotros la revelación de 5 puntos principales, en los cuales nosotros tenemos que dar una respuesta a Dios. Él nos lo va a predicar y nosotros vamos a dar una respuesta. Vamos a tener un compromiso en la alianza. La alianza se va a firmar con esta entrega de Jesús. El primer compromiso va a ser tomado del capítulo 13, versos 34 al 39, y es cuando Jesús habla del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí nuestra respuesta, nuestro compromiso tiene que ser vivir en este nuevo mandamiento. Ya en el Levítico, en los versos, me parece, 19, el capítulo 19, verso 18, se hablaba de un amor de fraternidad, pero aquí Jesús habla de un amor inigualable, indiscutible, que es el amor que Él ha tenido por sus amigos entregando su vida, amar como yo los he amado. El segundo punto que vamos a ver como compromiso nuestro en esta alianza va a ser el que nos dice en el capítulo 14 de los versos 1 al 14, y es nuestra firmeza en la fe, creer. Fíjate, primero amar, luego va a ser creer. Como consecuencia de esto viene nuestro tercer compromiso, que va a ser guardar los mandamientos, y que viene del capítulo 14, verso 15, hasta el capítulo 15, verso 17. Guardar los mandamientos. Si yo amo, si yo creo, yo también estoy dispuesto a guardar los mandamientos. Pero ¿qué me va a traer de consecuencia todo esto? Nos lo dice Jesús a sus apóstoles y a nosotros en el capítulo 15, verso 18a hasta el 16, 4a. Y es el sufrir el odio del mundo. El mundo ha odiado a Jesús y va a odiar a todo aquel que sepa amar, que sepa creer y que guarde los mandamientos. Pero ahí va a haber partes hermosísimas en las que Jesús nos va a hablar de cómo ese odio del mundo no nos asuste, porque tenemos nosotros el seguimiento a Jesús y el camino que el Padre tiene con la ayuda del Espíritu para llegar a Él. El punto número 5 que Jesús aquí podríamos ir sintetizando es el que les dice a sus apóstoles de sublimar la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando les dice que pronto ya no me verán, lógicamente que todos aquellos que lo amaban y seguían se van a llenar de tristeza por no tenerlo. ¿Y cómo van a poder ellos salir adelante? Y viene una revelación hermosísima de lo que es la presencia del Espíritu. Y es Jesús quien les dirá, es bueno que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que venga sobre ustedes el otro Paráclito. ¿Qué quiere decir la palabra Paráclito? El abogado, el defensor. Y si Jesús habla de otro Paráclito, es porque Él es el primer abogado y defensor que el Padre ha enviado al mundo. Y el Espíritu Santo que ahora nos envía el Padre y Jesús es aquel que va a ser nuestro abogado defensor y que nos hará presente a Jesús. Entonces, mira, tenemos nosotros en estos 3 compromisos dentro de la alianza, 3 compromisos activos que van a ser el amar, el tener firmeza en la fe y el guardar los mandamientos, porque aquí las tenemos que llevar a cabo nosotros. Los últimos 2 que te dije son cosas que tenemos que sufrir si seguimos a Jesús. El odio del mundo y el tener en nosotros que sublimar esa tristeza de la separación de Jesús, pero atendiendo a lo que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y lleva ahí la purificación personal de cada uno. Pero también Jesús nos dirá, ánimo, yo he vencido al mundo. Ahora, en este discurso de Jesús, por lo tanto, la primera parte nos corresponde mucho a nosotros, el responder con nuestra actuación y con asumir las condiciones y consecuencias. La otra parte, que va a ser el capítulo 17,
cuando desmenucemos un poquito pasaremos a explicar los compromisos que hay en el 17 y que Jesús le pide entonces a Dios para nosotros el cuidado, la unidad, la fe, y que en un momento más iremos viendo. Voy a retomar entonces del capítulo 13, cuando va a ser esta parte del amor recíproco, del amar los unos a los otros. Cuando se fue Judas, con la marcha de Judas, que aquí entonces va a venir cuando Jesús empieza a hablar realmente, va a hablar de la caridad, y va a hablar de la caridad, pero con el modelo que él mismo pone. Te invito a que veas en tu capítulo 13 de la Biblia, cuando dice, hijitos míos, perdón, ahorita te digo el versículo, en el verso 13:33. Hijos míos, yo poco tiempo voy a estar con vosotros, y vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, a donde yo voy no podéis venir. Pero os lo digo a nosotros, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Primer compromiso en la alianza del pueblo con Dios, que nos revela Jesús en esta noche de amor y de traición, el amor. Segundo, lo tenemos en Juan 14, del 1 al 14. Este relato nos inspira tanto en la fe. Dice 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho. Voy a prepararlos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Y un poco más adelante le dice Tomás en el 5, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un poco más en el verso 14 dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, al menos creedlo por las obras. La fe, el creer, primer compromiso el amor, segundo compromiso la fe. Este discurso es para leerlo completo y muchas veces para poder sacar parte de la gran riqueza que tiene. La siguiente parte de nuestro compromiso va a llegar al guardar sus mandamientos. ¿Quién va a querer guardar mandamientos si no es primero porque cree y luego porque ama? El que conoce ama y el que ama se compromete. Entonces, en el capítulo 14, verso 15, y va a continuar hasta el 15:17, voy a ir tomando alguno de ellos. Jesús les dice en el 14:15, 14:14, si me pedéis algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquí Jesús está hablándonos de guardar sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a poder guardarlos? Con la ayuda del Paráclito, que es el Espíritu Santo, y es el que puede hacer en nosotros crecer la fe, el amor, y ayudarnos a poder ir conociendo el designio de Dios en nuestra vida y respetar en los mandamientos, sabiendo amar a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Pero mira qué hermoso, en el verso 22, le dice Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que ama a Jesús
El que vive en Jesús, el Padre también lo ama, y vendrá a él el Padre y el Hijo por obra del Espíritu y haremos morada en él. Te quiero hacer un comentario en este verso 14:22. Es la única vez que se nos revela en el Evangelio de Juan a Judas, pero no el Iscariote, el que ya salió de la cena para entregarlo, sino a Judas Tadeo. Ahora, va a venir la revelación entonces para amar, creer y cumplir los mandamientos, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso dice el 14:26, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué nos regala Jesús? Jesús nos deja su paz. Y dice en el 27, os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como las da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraréis de que fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Este discurso de Jesús nos va revelando su unión vital, única, y que Él procede del Padre, como decimos en el credo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y si ya nos dio Juan la revelación de la encarnación, aquí nos está dando una revelación trinitaria y de quién es el Espíritu Santo. En el capítulo 15 tenemos que para poder vivir unidos viene la revelación de la vid verdadera. Dice Jesús, el otro yo soy. Dice en 15:1, yo soy la vid verdadera. Todo sarmiento, mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto se corta. Y más adelante, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Permanecer en Jesús, guardar sus mandamientos, permanecer unidos a Jesús. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de seguir este mandamiento en el 12. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo les digo. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros los he llamado amigos, porque todo el que ha oído a mi Padre, os he oído de mi Padre, os lo he dado a conocer. Y te quiero terminar esto con algo muy hermoso, que te puedes aplicar a ti directamente, el 15, verso 16. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien los he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se los conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. ¿Te puedes imaginar en esa noche de despedida Jesús hablando del amor, de cómo permanecer en Él, de saber lo que Él va a vivir y la tristeza de los apóstoles, pero también su abandono, su miedo? Y cómo nos dice ahora a los que nos sentimos muchas veces con miedo y las dificultades de la vida se nos vienen, el único camino, Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos toca a nosotros? Amar, creer y guardar los mandamientos. ¿Y cómo poder lograr esto? Con la ayuda del Espíritu, sintiéndonos unidos a Jesús. ¿Y dónde vamos a poder unirnos? Pues a esa vid verdadera nos vamos a unir como sarmientos en la escucha de su palabra y recibiendo la Eucaristía. En este capítulo 16, que es la parte en la que va a terminar el discurso para entrar luego a la oración sacerdotal, Jesús habla claramente de la venida del Paráclito,
Esta venida del Paráclito es la venida del Espíritu Santo. Dice el verso 16:5. Ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me preguntáis dónde vas, sino que por haberlos dicho vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. En lo referente al pecado, por los que no creen en mí. A la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis. Pero en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Y mucho tengo todavía que decirlos, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Los apóstoles todavía no podían recibir el mensaje completo de Jesús y entender su muerte, su resurrección. Eso les está diciendo Jesús, no pueden recibir la verdad completa. La van a recibir hasta que viene Pentecostés. Nosotros vivimos de nuestro bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la pedagogía divina está planeado para que poco a poco vayamos entendiendo la paternidad del Padre, el amor y la entrega que tiene hacia nosotros al darnos a su Hijo, la entrega incondicional, el ejemplo y el servicio de Jesús hacia el Padre y hacia nosotros, y la presencia viva del Espíritu Santo, porque para poder ir al Padre tenemos que ir a Jesús, y quien nos lleva a Jesús es el Espíritu Santo. Esta parte en el capítulo 16 va a terminar con el verso que dice, el verso 33, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y ya poco antes de que Jesús tomara el pan para decir tomar y comer, que está diciendo todo este discurso, Jesús va a hacer la oración que es el capítulo 17. Si tomamos los evangelios sinópticos o en especial el evangelio de San Lucas, sabemos que San Lucas nos presenta muchas veces a Jesús en oración. También en los 3 evangelios sinópticos se nos presenta la oración que pronunció Jesús y que nos dicen, porque muchas veces Jesús estaba en oración, pero no se nos dice que estaba orando. Pero cuando es la revelación de las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, sí se nos dice que Jesús dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, y nos la dicen. Pero en San Juan, en esta noche eucarística, sacerdotal, de amor, de traición y de entrega, se nos presenta la oración de Jesús como la oración sacerdotal. Si no me equivoco, es a partir del siglo XVII o XVIII, cuando se le dio el nombre a esta parte del discurso de Jesús como tal, al ir analizando que Jesús aquí cambia. Había estado en la primera parte de la oración hablando Él de lo que tienen de compromisos y de recibir todos los dones de la paz del Espíritu Santo y de todo esto de parte de Dios para nosotros. En esta segunda y última parte nos va a transmitir el Evangelio de San Juan lo que Jesús le pide al Padre para nosotros. Y esto que Jesús le pide al Padre para nosotros es precisamente la oración de Jesús, en la cual va a haber 2 compromisos divinos. El primer compromiso es el que Jesús le pide a su Padre para él, que es: Padre, glorifica a tu Hijo. Pero vamos a entrar en esta parte entendiendo la postura de Jesús, su gesto y lo que Él dice. En el 17:1 dice: así habló Jesús, alzando los ojos al cielo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación del Hijo. Jesús había renunciado a la gloria de estar en ese Dios glorificado para hacerse hombre. Nos dice San Pablo que Jesús compartió todo en nuestra humanidad menos el pecado, pero se despojó de su gloria para vivir entre nosotros. Ahora Jesús le está pidiendo al Padre su glorificación, el retomar la gloria que tenía desde toda la eternidad y antes de venir al mundo. Y fíjate que aquí hay algo muy importante. El Verbo venía de la gloria eterna. Cuando Jesús se hace hombre y renuncia a ella, ahora le pide al Padre, como hombre y como en esa unión hipostática de ser Dios y hombre, volver a retomar esa gloria. Y ahí podemos ir caminando un poquito en nuestra mente con la luz del Espíritu a ver cómo Jesús, después de la resurrección, en ese cuerpo resucitado y vivo, Jesús presenta las llagas a Tomás, porque tiene el cuerpo ya transido del Espíritu, pero que va a estar resucitado, exaltado y sentado como una expresión a la derecha del Padre. Entonces el Padre le va a dar a Jesús la gloria que Él le está pidiendo en esta noche. Esto es lo primero que Jesús le pide de parte de los compromisos de Dios, en esa concepción eterna de gloria para Jesús, en ese retomar a partir de la pasión con San Juan la glorificación de Jesús. El segundo compromiso es muy importante que entendamos nosotros cómo Jesús se preocupa y entonces le pide al Padre que proteja a los apóstoles. Y las razones de pedir protección a los apóstoles serán la columna central de edificación de la iglesia. Jesús va a partir, pero en el 17, verso 9, le va a decir, miren qué hermoso. Dice, por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, velaba por ellos y ninguno se ha perdido. Y más abajo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús está pidiéndole al Padre, por esta obra que deja, que en ese momento están los apóstoles, pero que será su iglesia. Jesús está pidiendo en ese momento por ellos y por nosotros. Y va a pedir algo muy especial y que hiere tanto el corazón de Jesús, el que no sea una realidad. En el verso 20 dice, en el verso 18, como tú me has enviado al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de la fe, la unidad de la iglesia, la unidad porque si Cristo ha venido para hacer la comunicación del Padre con nosotros, solo en Cristo podemos unirnos al Padre. Y entonces no se aceptan divisiones, no se aceptan tomar la palabra de Dios, en una parte sí la tomo y en otra la rechazo. Estos discursos que son de la palabra de Jesús hablándonos y la obra del Espíritu trayéndolos, es para que nos adhiramos en la fe, en la escucha de la palabra y en la Eucaristía.
y podamos recibir a Jesús. ¿Y dónde es ese lugar de unidad en donde el Padre y el designio de Jesús está? En la iglesia que Jesús fundó, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y hay tantos que al ir comprendiendo y estudiando esta palabra, se han convertido a esta iglesia fundada por Cristo, al comprender que esta presencia de Jesús prometida, realizada, entregada y eucarística está aquí, en este anuncio de unidad. Y dice, hay en el verso 24 una petición: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Ahí es en donde Jesús también le pide al Padre para que todos nosotros podamos llegar también ahí. Y le dice en el 26 a su Padre: yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, porque el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, este discurso que empieza en el capítulo 13, verso 32, que termina la primera parte en el final del capítulo 16 y que luego tiene la oración sacerdotal del capítulo 17, ¿qué nos deja? Nos deja ver cómo Jesús preparó esa noche de alianza a sus discípulos para que pudieran, en la forma de cuando, en el momento en el que Jesús se fuera, recordar todas estas palabras y saber el mandamiento nuevo que Él nos da del amor, y estar firmes en la fe sabiendo las moradas que Él ha ido a preparar. Estar firmes cuando le dice a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estar seguros de que Él nos ha ido a preparar un lugar porque nos ha enseñado el amor. Estar firmes en cumplir los mandamientos porque solos no podríamos, pero con la ayuda del Paráclito, Jesús nos pide guardar sus mandamientos. Y entonces encontrar en esto a este Jesús camino, verdad y vida en la noche de la Eucaristía, dejándonos esta revelación para poder hacerse presente con nosotros en la Eucaristía hasta el último día del mundo y poder alimentarnos, guiarnos, fortalecernos y llevarnos al Padre. Juan no habla de la institución de la Eucaristía, pero en el capítulo 6 que ya vimos, el pan de vida, y en este capítulo 13 al 17, nos revela lo que Jesús quiere que tengamos presente también para comprender más la Eucaristía. Muchas gracias por tu atención, por estar aquí, y quiero que nos despidamos como siempre con nuestra oración, pero pedirte, atreverme a decirte que te dejo una tarea, y esta tarea sería el poder releer varias veces del capítulo 14 al 17, sacar algunas anotaciones y también decirte que se ha creado un pequeño grupo con una sesión en Meet que a veces tenemos para poder aclarar dudas, y que todas las personas que estén inscritas y que han, se han inscrito en este curso se pueden unir a ella, y presentaré un teléfono al que pueden llamar si están inscritos para en esa reunión de Meet poder estar juntos de una manera presencial y virtual todos los que estamos siguiendo este curso. Muchas gracias y vamos a rezar nuestra oración de dar gracias al Señor por la Eucaristía. La ponemos en la pantalla y le decimos al Señor en un momento: gracias por la Eucaristía. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos frutos para poder saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo, que se pueda amar, morir por otro y dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía
nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Amén. Gracias también a ustedes por su atención. Que la bendición del Señor nos acompañe a todos y que pronto podamos vernos. Muchas gracias.